Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Recuerdan que en la clase anterior habíamos hablado acerca de los géneros literarios. Recordamos ahora esta clase, vamos a recordar cuáles son los géneros literarios. ¿Alguien me puede decir? Ajá, sí, son tres los géneros literarios: el género narrativo, el género lírico, el género dramático. ¿Ok? Es cierto, tenemos tres tipos de géneros, los cuales vamos a estudiar. El día de hoy vamos a estudiar acerca de este género. A ver, miren, ¿de qué creen ustedes que se trata esta imagen? ¿Quién me dice? ¿Qué género es el que vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué nos sugiere esta imagen? Pues bien, si lo están pensando, esta imagen nos va a sugerir o nos está sugiriendo, no es que nos vaya, sino nos sugiere, nos lleva, nos invita a profundizarnos en los libros y vivir una historia. Esta imagen nos va a contar una historia. ¿Qué historia nos va a contar? ¿Qué género es el que nos cuenta historias? Pues bien, el género indicado es el género narrativo. ¿Por qué el género narrativo? Ahora vamos a ver. Miren ustedes, para empezar, ¿qué es el género narrativo? Y vamos a decir que el género narrativo es todo texto, ya sea oral o escrito, que cuenta en la voz de un narrador. Quiere decir, alguien te cuenta hechos, te va a contar historias. Está basado con personajes, con seres personificados, y sobre todo el género narrativo se caracteriza por la sucesión temporal de una o varias secuencias y una determinada organización estructural compuesta por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Profesora, no la entiendo. Ok, te lo digo de otra manera. El género narrativo es aquel género que te cuenta una historia. Te va a contar de repente un cuento, una novela, una fábula, etcétera. Te va a contar una historia en la que sus personajes pueden ser reales o pueden ser ficticios. Te va a contar una historia en la que el protagonista de repente es un ser animado, es de repente un objeto personificado. Y siempre va a contar con la presencia de un narrador. Es decir, el narrador es quien te cuenta la historia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el género narrativo es aquel que me va a narrar. Su mismo nombre lo dice, narrativo. Me va a narrar historias que pueden ser reales o pueden ser ficticias. ¿Qué más podemos hablar del género narrativo? Vamos a decir entonces que el género narrativo tiene las siguientes características. La primera, siempre tiene un narrador, que es quien cuenta la historia. Este narrador puede ser de ambas formas. Primero, un narrador omnisciente. ¿Qué cosa es el narrador omnisciente? Es aquel narrador que no participa en la historia, pero te cuenta los hechos, te cuenta lo que sucedió. No es protagonista ni ningún personaje dentro de la historia, pero te está contando la historia. Por lo tanto, como él no participa, él te va a contar todo lo que sucede, te lo va a contar en tercera persona. El narrador protagonista relata en primera persona la historia. ¿Por qué? Porque es él quien la está viviendo, él es el protagonista de la historia. Por lo tanto, te va a contar su historia. Quiere decir entonces que te lo cuenta en primera persona. ¿Ok? Todas las obras literarias siempre cuentan con una historia, sea imaginada por su autor y protagonizada por unos personajes.
en un tiempo, en un lugar, en un espacio determinado. Todas estas historias, por lo tanto, pertenecen al género narrativo. Miren, aquí tenemos algunos subgéneros o formas del género narrativo. Estos subgéneros van a abarcar un gran espectro de obras literarias, tales como la saga, la leyenda, el cantar de gesta, la fábula, el romance, destacando por su importancia representativa y tradicional. Por ejemplo, aquí en el género narrativo tenemos la épica, una de sus grandes obras es la Ilíada, tenemos la novela y tenemos el cuento. Tenemos la fábula, tenemos la leyenda, etc. Quiere decir que toda obra en la que me cuenten una historia, en la que me narren una historia, va a pertenecer al género narrativo. Sea, vuelvo a repetir, sea real, sea ficticia, o de repente tiene de ambos, ¿no? Tiene parte de real y algo de ficticio. En el género narrativo siempre voy a tener un narrador. Si el narrador es el protagonista de la historia, me va a contar la historia en primera persona. Si el narrador no actúa, no está en la historia, pero me la cuenta, me la va a contar en tercera persona, porque él está contando de repente lo que está viendo, pero no participa de la obra, de la historia, perdón. ¿Ok? Por eso es que sí quiero dejar marcado que aquí encontramos la novela, encontramos el cuento, la fábula, la leyenda, la épica, etc. Ahora, minutos antes había dicho de que el género narrativo es toda obra oral o escrita. Entonces, si por ejemplo, yo en este momento te presento un video con una fábula X, ¿quiere decir que no pertenece al género narrativo? ¿Qué dices tú? Sí, sí, ¿verdad? Sí va a pertenecer al género narrativo. Porque esta es la representación de esta novela, de esta fábula, de esta leyenda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Hay novelas, por ejemplo, que son adaptadas a la televisión, al cine, al teatro. Entonces, ¿dejan de ser género narrativo estas novelas? Primera tarea para ti. ¿Ok? Vamos a ver, vas a ubicarme dos novelas que, de cualquier autor, sea peruano o sea extranjero, que hayan sido adaptadas al cine o al teatro. ¿Ok? Me vas a buscar dos novelas que hayan sido adaptadas al cine o al teatro. ¿Ok? Primera tarea, búscala, te doy unos minutos para que puedas buscarla. Lo vas copiando en tu cuaderno y eso es lo que me vas a enviar junto con las demás actividades que a lo largo de este video te vamos a ir planteando. Ok, vamos a saber entonces ahora, dentro de los subgéneros de la narrativa o del género narrativo, vamos a hablar acerca de la épica. Vamos a decir que la épica es una narración que se hace tanto en verso como en prosa, que cuenta los hechos o hazañas de los héroes o guerreros populares, quienes representan los ideales de una época y sociedad concreta. ¿Ok? Por ejemplo, generalmente vamos a tener épica en la literatura griega, por ejemplo, ¿verdad? Las grandes hazañas épicas, donde van a mostrar a sus dioses, a sus semidioses, sus luchas, etc. Por ejemplo, aquí dice, esta es una estatuilla de bronce de Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Es un héroe mítico, es un héroe griego, es un héroe de la mitología griega. Y aquí abajo, encerrado, tenemos a París. París es el hermoso príncipe troyano
que provocó la guerra donde Aquiles alcanzó la gloria y la muerte. ¿Ok? Aquí tenemos la famosa obra La Ilíada. Cuando hablamos de París y hablamos de Aquiles, estamos hablando de la obra de La Ilíada, donde va a contar una serie de hechos, generalmente en busca del amor de una damisela, ¿verdad? Pero aquí estos dioses, semidioses, van a alcanzar la majestuosidad, pero también encuentran la muerte. Entonces, más adelante, de repente, más adelante estudiaremos acerca de la Ilíada. Pero aquí tenemos un fragmento de la Ilíada. Dice, así comienza el primer canto de la Ilíada, poema épico griego en torno a la legendaria guerra de Troya. ¿Se acuerdan el famoso caballo de Troya? Ok, a esta guerra se están refiriendo, a la guerra de Troya, donde encontramos al caballito de Troya, donde el mítico héroe Aquiles, un semidios valeroso y orgulloso, se muestra encolerizado, porque Agamenón, otro héroe griego, Agamenón, le ha arrebatado a la esclava Briseida. ¿Se dan cuenta? Siempre vamos a encontrar de repente aquí los tríos, de repente estas guerras, estas luchas se van a dar en búsqueda del amor de una mujer. ¿Ok? Continuamos entonces. La Ilíada dice, canta, oh diosa, la cólera de Pélida Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres y divino Aquileo. Habíamos dicho de que la narrativa puede estar escrita en prosa o puede estar escrita en verso, ¿ok? Ahora pasamos a otro subgénero del género narrativo. Aquí tenemos un retrato de Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso Don Quijote de la Mancha, ¿no? El famoso escritor de la obra Don Quijote de la Mancha. Dice, la novela es una narración en prosa que se caracteriza por su extensión, por su complejidad y porque los hechos se cuentan con más detalle que el cuento. El cuento es algo corto, es una narración corta. La novela, en cambio, es larga. La novela se puede dividir en capítulos incluso, ¿verdad? Por su extensión ilimitada, puede contener muchos personajes, la novela. Puede tener personajes principales como personajes secundarios. Y uno o más narradores que presentan al lector un posible pero ficticio mundo. Hay novelas, por ejemplo, que se escriben basándose en hechos reales, pero el 100% de la novela no es en hechos reales, sino que se va combinando con hechos ficticios. La variedad o tipo de novelas es muy amplia. Están las novelas de caballería, de aventuras, de viajes, novelas fantásticas, novelas de terror, policíacas, novelas de ciencia ficción, etc. Pero el origen moderno de este subgénero narrativo se encuentra en la descomunal obra de Miguel de Cervantes, llamada o titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra clásica en la literatura universal, ¿ok? Don Quijote de la Mancha con su fiel Sancho Panza. Segunda tarea para ti. Busca un fragmento cualquiera, el que tú desees, sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o del libro Don Quijote de la Mancha. Busca un fragmento, el que te guste, lo copias en tu cuaderno, chiquito nomás, no tiene que ser toda una página o todo un capítulo por si acaso, es un fragmento pequeño lo que te estoy pidiendo, y luego que has escrito ese fragmento, vas a escribir tus líneas abajo, ¿qué crees tú que dice ese fragmento?
¿Por qué te llamó la atención ese fragmento? De repente una conversación de Don Quijote con Sancho Panza, al ver que lo atacaban los molinos de viento, los grandes molinos de viento, y él decía que no eran molinos de viento, sino que eran los gigantes que venían a atacarlo. O de repente una escena donde habla de su amada Dulcinea, depende de ti. La parte que a ti más te guste, la copias, vuelvo a repetirte, tienen que ser líneas cortas, no es un fragmento grande, y luego me dices por qué llamó para ti, por qué llamó tu atención este fragmento. ¿Qué crees tú que dice este fragmento? ¿O cómo lo interpretas tú? ¿Ok? Ya tenemos entonces 2 tareas hasta el momento. Continuamos entonces. Luego que hemos pasado por la épica, el cuento, ahora venimos, por la épica y la novela, ahora venimos al cuento. Habíamos dicho que a diferencia de la novela, el cuento es un relato más corto, es más breve, es dinámico, se escribe en prosa. En el cuento se desarrolla una serie de acontecimientos, tiene pocos personajes, el cuento va a presentar pocos cambios en el tiempo, en el espacio, en el lugar, me refiero, y funciona como un todo cerrado. El cuento, por ejemplo, puede empezar como, érase una vez, había una vez, y siempre te va a llevar a un mundo fantástico, a un mundo lejano, ¿no? De repente como este famoso cuento de la tierra sin fin, algo así, ¿verdad? Entonces, la tierra del nunca jamás. Entonces, el cuento nos va a llevar a esos espacios. Por eso dice, tiene o presenta pocos cambios de lugar. Generalmente se presenta en un solo o un determinado lugar. Por ejemplo, en el país del nunca jamás, algo así, ¿verdad? Entonces, ese es el cuento. El cuento te va a contar una historia, pero esta historia es corta, es dinámica y generalmente es fantasiosa. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un cuento, dice, Romeo y Julieta se conocieron en línea, en el chat, dice, mentira, ¿verdad? Pero su relación tuvo un final trágico junto a Julieta, cuando a Julieta se le cayó la red, dice, ¿no? Algo así como que se quiere modernizar el cuento de Romeo y Julieta y de repente trasladarlo a las redes sociales, hoy en día tan de moda para todos los que son las redes sociales, ¿verdad? A ver, ¿cómo sería un cuento, no? Un cuento así, un Romeo y Julieta en redes sociales. Por lo menos suena interesante, ¿verdad? Da ganas de especular un poquito y volar la imaginación un poquito para ver cómo hubiese sido Romeo y Julieta, ¿verdad? En redes sociales en la actualidad. Pero Romeo y Julieta, les comento, no es un cuento. Romeo y Julieta es una obra escrita para el teatro, que más adelante vamos a estudiar este género. Pero bueno, vale la pena el intento, ¿ok? O de repente, pues, ¿no? Vamos a adaptar el cuento de la Caperucita Roja a las redes. ¿Cómo sería la Caperucita Roja en redes sociales? A ver si se animan a escribir, aunque sea un párrafo chiquito, sobre la Caperucita Roja en redes sociales. A ver, háganlo y lo envían en su cuaderno, ¿ok? Envían, esta ya sería su tercera actividad, en la que van a escribir un fragmento de la Caperucita Roja, pero adaptado a redes sociales. Vamos, dejen volar su imaginación. No piensen, no, pero no lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal porque soy pésimo escritor. No, nada que ver. Imagínate nada más tú a la Caperucita Roja en redes sociales y escribe un fragmento pequeño. Lo escribes en tu cuaderno y eso lo vas a mandar, obviamente, como tu tercera actividad. ¿Ok, chicos? Continuamos entonces. Oh, se acabó aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué cosa es el género narrativo. Vamos a decir entonces que el género narrativo es aquel que nos narra una historia, ¿ok? Esta historia puede ser real o puede ser ficticia.
Listo. Primera característica del género narrativo, entonces. Nos narra una historia que puede ser real o que puede ser ficticia. Ok. Segunda característica del género narrativo. Tiene un narrador. Este narrador es el que nos cuenta una historia. Este narrador, si participa de la historia, es un personaje de la historia, es el narrador, es el protagonista de la historia. Entonces vamos a hablar del narrador protagonista. El narrador protagonista nos va a contar la historia en primera persona. Listo, chicos, muy bien. ¿Y qué pasa con el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel narrador que, no participa de la historia, pero nos cuenta la historia. Por lo tanto, este narrador nos cuenta la historia en tercera persona. ¿Ok? Él, ellos, aquellos. Otra característica, que toda obra, sea oral, escrita, y yo ahora le agrego de video, audiovisual, se da ya sea en prosa o en verso, se escribe en prosa o verso. Y toda obra tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Esas son las características del género narrativo que yo no me debo olvidar, ¿ok? Y hasta el momento tienes 3 actividades por hacer en tu cuaderno y luego lo vas a enviar. La primera, te dije que tenías que identificar o señalar 2 novelas que hayan sido adaptadas, ya sea al cine o al teatro. La segunda actividad que tienes que hacer es buscar un fragmento de Don Quijote de la Mancha, de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y luego vas a escribir por qué te llamó la atención este fragmento y qué crees tú que quiere decir o de qué se trata este fragmento, con tus propias palabras. No necesitas escribirlos así, ¿no? Buscar palabras técnicas. No, no, no. Solamente te pido que con tus propias palabras me expliques qué dice para ti ese fragmento del Quijote de la Mancha. Y la tercera actividad, ok, nos modernizamos y vemos entonces un fragmento del cuento La Caperucita Roja y la ponemos en redes. ¿Cómo sería este cuento en redes? A ver, me llama mucho la atención. Voy a quedarme a la expectativa para poder leer sus actividades y cómo ustedes podrían adaptar la Caperucita Roja en redes sociales. ¿Ok? ¿Listo? Ahora yo ya te expliqué sobre el género narrativo y ahora para ampliar tus conocimientos te voy a poner este pequeño video donde podemos nosotros ampliar, su mismo nombre lo dice, ampliar nuestros conocimientos sobre el género narrativo. ¿Ok? Aquí lo tenemos. A ver, un ratito, chicos, que no quiere. Aquí, ay, no quieres. Vamos a ver. No. A ver, un ratito que no. Ay, qué pesadito, ¿verdad? Ah, pero fácil, jalamos. No nos va a ganar. Listo. Y empezamos. El mito del lago Titicaca. Cuentan los cronistas que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta pareja tenía un encargo divino. Debía dirigirse hacia el norte y establecerse en el lugar donde se hundiese la vara de oro que llevaban con ellos. Así, luego de probar en varios lugares, llegaron al Cerro Guanacaure, cerca de lo que es hoy la ciudad del Cusco. Fue en este lugar donde pudieron hundir la vara, y por ello la pareja se instaló en ese cerro. Dice la leyenda que Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, a hacer acequias y a organizarse, y que Mama Ocllo
les mostró a las mujeres cómo tejer y cómo realizar las tareas del hogar. Con ellos vinieron el orden, la cultura y las artes, y era el mismo sol el que infundía calor y poder a sus hijos, cuentan las crónicas. El mito de los hermanos Ayar. Narra la leyenda que el dios Huiracocha mandó que de una cueva en Pacaritambo, en lo que hoy es el departamento del Cusco, salieran 4 parejas de hermanos, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Mama Saragua, y Ayar Manco y Mama Ocyo. Llevaban unas varas de oro, vestían ropa fina, bordada con hilos, que también eran de oro, y de sus cuellos colgaban unas bolsas que contenían ondas. En el recorrido de su largo viaje desde Pacaritambo, los hermanos encerraron a Ayar Cachi en una cueva, porque era muy fuerte. Ayar Uchu voló a encontrarse con su padre, el dios Sol, quien le encargó que le dijera a Ayar Manco que debía cambiar su nombre por el de Manco Cápac. Al regresar, Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Finalmente arribaron al Cusco Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. La gente del lugar los reconoció como hijos del sol y luego sembraron el maíz que habían traído. Algunas versiones de esta historia dicen que el establecimiento en el Cusco no fue pacífico. Relatan que una de las mujeres, Mama Huaco, cogió una boleadora, especie de honda, y la usó para herir a uno de los antiguos pobladores de la zona, quienes abandonaron el pueblo y dejaron el lugar a los recién llegados. Origen y guerra con los chancas. Cuando los incas llegaron al Cusco, encontraron pueblos que se habían instalado allí hacía mucho tiempo. Luego de un largo periodo de convivencia entre estos pueblos, arribaron a él los chancas. Cusi Yupanqui y otros generales defendieron la ciudad y lograron detener el avance de los chancas. Al ver su éxito, los curacas vecinos decidieron ayudarlos y juntos persiguieron a los chancas hasta derrotarlos definitivamente. Pachacútec. Luego de ser reconocido como nuevo inca, Cusi Yupanqui Cuti, que significa el que renueva el mundo. Se dedicó entonces a reconstruir el Cusco y a darle una nueva organización. Así se convirtió en la figura más importante de la historia incaica, al punto que se le considera como el inca que remodeló el mundo. Fue por esa época que se iniciaron las conquistas, es decir, la expansión incaica. Con Pachacútec, los incas terminaron de controlar por completo la región del Cusco y conquistaron el altiplano. Expansión inca por reciprocidad. Los incas conquistaron un inmenso territorio utilizando la reciprocidad o alianza. Al llegar a una nueva región, el inca iniciaba una relación con los curacas del lugar. Entonces se celebraba una fiesta en la que el inca les entregaba los regalos que traía con él: ropa de lana, hojas de coca y muyu, una concha que tiene su origen en las costas del Ecuador. Si la gente del lugar los aceptaba, quedaba en deuda con el inca y reconocía su autoridad. Para consolidar esta alianza se establecían lazos de parentesco. O bien el inca se casaba con alguna de las hijas o las hermanas del curaca principal, o les entregaba ellas en matrimonio. Expansión inca por guerras. Cuando los jefes locales no aceptaban entablar relaciones de reciprocidad y parentesco con los incas, estos utilizaron la fuerza militar. Es más, cuanto más fuerte es la negativa y la resistencia local, más violentas las respuestas de los incas. Se sabe incluso de algunos casos en los que llegaron a ejecutar a los principales líderes locales. El Ayllu. En los Andes, la sociedad se edificó sobre una organización llamada Ayllu. Se trataba de una familia extensa, es decir,
integrada por varias familias pequeñas o nucleares. Sus miembros estaban unidos por un parentesco cercano o lejano. El vínculo fundamental entre los miembros de un ayllu era el de sangre. Más aún, todos creían que eran descendientes de una sola pareja, a la que consideraban su antepasado común. Ok, aquí vimos cómo hemos visto una serie de mitos o leyendas. ¿Qué cosa era? Definamos, ¿era un mito o era una leyenda? Hemos visto básicamente las leyendas y los mitos, porque hay mitos y leyendas aquí, sobre el origen del imperio incaico, ¿verdad? El narrador nos ha contado sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, sobre la leyenda de los hermanos Ayar, que son las más conocidas. En cada video que cuenta una leyenda diferente, y también en los dos últimos nos ha hablado sobre cómo era la historia, cómo se expandía el imperio, ¿verdad? Vas a colocar tú qué tipo de narrador está presente en cada historia, ¿ok? ¿Qué tipo de narrador está presente en cada historia? Vas a ponerlo en tu cuaderno de esta manera. Por ejemplo, título, pondrás, a ver, vamos a ver aquí. Aquí te lo voy a poner mejor aquí así con la pizarrita y lo vas a poner de esta manera. Por ejemplo, título, pongamos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Ok? Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Listo. Le pones género y le vamos a poner, obviamente el género es el género narrativo. ¿Ok? Le vas a poner subgénero y acá le pondrás leyenda. Y acá le pones narrador. Y acá, ¿qué tipo de narrador hemos encontrado en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Pues yo te doy esta. Es el narrador omnisciente. Omnisciente. Quiere decir quien narra la historia en tercera persona. ¿Listo? De esta manera vas a colocar cada una de las historias que te he presentado en el video. ¿Listo? Yo ya te di una de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahora tú haces de las otras 4 que se te ha presentado en el video. ¿Listo, chicos? Aquí te quiero presentar esta ficha que te voy a mandar para que lo puedas desarrollar. Aquí tenemos también otra historia en género narrativo contado en prosa. Dice, unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban 2 y el resto hacía ruedo. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Acaso 2? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo
mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete que se había encontrado hace algún momento. «Hola, hombre». «Hola», respondió Esteban, susurrando. El chico era casi de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero que ahora era de esa categoría de colores indefinibles. «¿Eres de por acá?», le preguntó a Esteban. Sí. Este se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba de viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. ¿De dónde, ah? Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. ¿De dónde?, volvió a preguntar. De allá, del cerro. Y Esteban señaló la dirección en que había venido. ¿San Cosme? Esteban meneó la cabeza negativamente. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a Lima. Venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era grande, demasiado grande tal vez, que había un sitio llamado Callao, que ahí llegaban buques de otros países, que había lugares muy bonitos, tiendas grandes, calles largas. ¡Lima! Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa, una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella no sabía. Los días corrieron y tras muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro del Agustino Esteban, pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo. Esteban era el único que lo sabía. Yo no tengo casa, dijo el chico. Tiró una bola contra la tierra y exclamó, ¡caray, no tengo! ¿Dónde vives entonces?, se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió, en el mercado. Cuido la fruta, duermo a ratos. Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó, ¿cómo te llamas? Esteban. Yo me llamo Pedro. Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. Te juego, ¿ya, Esteban? Las bolas rodaron sobre la tierra persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron los hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. ¿Ok? Estos chicos es un fragmento de Enrique Congraes que se llama El niño de Junto al Cielo. ¿Ok? Hemos leído este fragmento, tú lo vas a poder a leer, vas a recibir esta ficha, donde vas a leer con atención las preguntas y luego marcarás la alternativa correcta. Por ejemplo, ¿de qué género literario es el texto que acabas de leer? ¿Dramático, lírico, narrativo, épico? ¿Cuál de los siguientes hechos consideras el más importante del texto? El niño Esteban tiene un billete en el bolsillo. Esteban le cuenta a Pedro que se ha encontrado 10 soles. Esteban vio a unos niños jugar. Pedro saluda a Esteban y se ponen a jugar. ¿Quiénes son los personajes principales? Pedro y Esteban y su tío, Pedro y su mamá, unos niños que jugaban en la vereda. 4. ¿Cuál era el tema principal del texto? El engaño de un pícaro limeño a un niño humilde y provinciano recién llegado a la capital. Un niño provinciano recién llegado a la capital se sentía perdido. Un niño provinciano recién llegado a la capital quería relacionarse con otros niños. Un muchacho limeño se aprovechó de un provinciano recién llegado a la capital. 5. ¿Dónde ocurre la historia? En el Cerro San Cosme, en el Agustino, en el puerto del Callao, en una calle de Lima.
El niño de Junto al Cielo fue escrito por Enrique Congrais, Enrique Solari, Sebastián Salazar Bondi, Juan Ramón Ribeiro. 7. Se puede deducir cerca del texto que acabas de leer. Pedro y Esteban venden revistas, Esteban desciende de un cerro, Esteban escapa con el dinero, Pedro engaña a Esteban. Y así, etcétera, pueden seguir ustedes, ¿ok? Pueden seguir ustedes desarrollando esa ficha y esa es la ficha que ustedes van a mandar desarrollada junto con las actividades que se les indique. ¿Ok, chicos? A ver, un ratito. Sí, junto con las actividades que a ustedes se les indique, es lo que ustedes van a ir haciendo para que de esa manera puedan enviar todas sus actividades. ¿Ok? Entonces tienen las 3 actividades en el cuaderno, más la ficha que les acabo de leer gran parte, tanto el texto como también las preguntas. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces la próxima clase donde desarrollaremos un nuevo género, ¿ok? Hoy hemos desarrollado el género narrativo. Recuerda básicamente que es el género narrativo, es aquel que me va a contar historias, me va a narrar una historia, sea real o sea ficticia. El género narrativo se caracteriza por estar escrito tanto en prosa como en verso y por la presencia de un narrador, que puede ser un narrador protagonista o un narrador omnisciente. Cuando yo escribo una historia, pues mi historia tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Listo, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Espero sus actividades y nos vemos para poder la siguiente clase tratar un poquito acerca del género lírico. ¿Listo? Nos vamos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos.